El heteropatriarcado. Ay, ay. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que me caga el Facebook, que no entiendo el Twitter. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un miércoles feminista más del programa Ruta Feminista. Hoy es miércoles 8 de septiembre, siendo las 5 de la tarde en Quito, Ecuador. Damos inicio a un nuevo programa. Como ya me conocen, soy Cami Drogo y detrás de mi voz está el pequeño colectivo denominado Destino Feminista, quienes producimos el programa Ruta Feminista. Nuestro agradecimiento, como siempre, a Hoja de Ruta por hospedarnos y por permitir que cada semana salga al aire el programa Ruta Feminista y las voces de los feminismos diversos lleguen a todas, todos y todes ustedes. También damos las gracias en retrospectiva y al colectivo Voces, quienes retransmiten la Ruta Feminista cada semana. Les invitamos a seguir nuestras redes sociales, nos encontrarán en Twitter y en Facebook como Ruta Feminista S. Desde ahí podrán compartir nuestros contenidos, dejarnos sus comentarios. La canción que ustedes siempre escuchen al inicio de nuestro programa se llama Toda una vida y es de las Reinas Chulas y pueden encontrarla en el SoundCloud. Les recordamos que el objetivo de Ruta Feminista es poder construir más feminismos políticos con políticas feministas. La tarde de hoy seguimos en nuestra serie de voces masculinas, de voces de varones, de compañeros que están ahí, que están en los medios y que se han atrevido también a empezar a hablar del feminismo. La tarde de hoy nos va a acompañar Alexis Moncayo y César Armando Bermeo, con quienes hablaremos también desde sus reflexiones sobre el feminismo y cómo lo consideran y cómo lo interpretan e inclusive cómo lo viven. Así que, Alexis Moncayo, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué dices, Tommy? ¿Cómo vas? Placer verte, como siempre, conversar contigo. Gracias a los panas de Hoja de Ruta que siempre nos reciben con la misma hospitalidad y el buen café cada vez que tienen la gentileza de invitarnos y de tenernos aquí en su casa. Un placer estar aquí. Alexis, he estado conversando con varones, con hombres. Quiero así agradecerles. te veo. Sí, me encanta. Creo que es súper importante ahora que los feminismos en el Ecuador, en América Latina, encuentren también las voces de los varones, de los hombres, de ustedes. También he tenido un poquito de reflexiones de lo que significa tener a hombres, inclusive ustedes mismos también han reflexionado en lo que es hablar de feminismos desde sus voces. Así que la primera pregunta así es ¿cómo vives tú el feminismo? ¿Qué es para ti el feminismo? Bueno, yo lo vivo desde distintas aristas. Desde lo profesional, porque me ha tocado compartir los espacios con compañeras mujeres. Porque he tenido, fíjate, jefas mujeres, de las cuales he aprendido mucho, incluida la actual, que es una mujer a la cual yo admiro, aprecio y quiero profundamente porque es una verdadera guerrera ante las adversidades. Y porque también he tenido la oportunidad dentro de mi familia, de mi espacio más íntimo, de conocer a mujeres que han sido muy valiosas, ¿no? Y hoy tengo la suerte de tener una hija mujer, a la cual amo infinitamente. Entonces, yo lo vivo a diario, o sea, lo vivo a diario con mi madre, con mi hermana, con mis compañeras de trabajo, las de ahora y las que pasaron antes, porque de todas ellas guardo los mejores de los conceptos y los recuerdos. Entonces, creo que eso también me ha ayudado a entender cómo la mujer ha ido ganando más espacios en la sociedad y ha sido una lucha constante, ha sido una lucha permanente y no ha sido una lucha fácil, ¿no? Porque a la mujer yo estoy convencido de que le cuesta 3 veces más que un hombre. ¿Por qué crees que nos cuesta más? Por los roles que históricamente se le ha atribuido a la mujer, ¿no? Porque la mujer era quien se encargaba del cuidado de la casa, del cuidado de los hijos, del cuidado de la familia, del marido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la mujer no es que, al igual que el hombre, tenía la posibilidad y las facilidades de poder irse a estudiar, de poder trabajar, o sea, creo que le costaba muchísimo más. Y creo que esos estereotipos y creo que esas cosas anacrónicas las han ido rompiendo y creo que ha sido una lucha, te digo, de muchos años, muy persistente y la cual yo respeto profundamente. Por eso creo que es menester de uno como hombre también abrir los espacios para debatir y para discutir sobre eso. A mí me cuesta mucho entender cómo hay lugares y hay espacios desde los propios medios de comunicación dominados por hombres en donde se discute, por ejemplo, sobre el aborto entre hombres.
Entonces, esas cosas yo creo que sí hay que ir rompiendo poco a poco. Y creo que al feminismo también le viene bien estos espacios. El hecho de que tú hoy estés conversando con el Fabricio Vela, con el César Bermeo, con el Quique Vivanco, con el Andrés Reliche, con el Alexis Moncayo, rompe también ese esquema de ese feminismo que también ha sido estigmatizado y etiquetado por considerarlo radical. Y estás demostrando, y están demostrando las mujeres que también pueden ser absolutamente inclusivas, incluyentes y democráticas. Y además porque es una necesidad, es una lucha. Bueno, yo siempre digo y he estado diciendo que es una lucha que nos pertenece a nosotras las mujeres, que yo no te puedo pedir lo que hablábamos el otro día, que tú defiendas mis derechos, ¿verdad? Me toca a mí, pero vivimos en una sociedad, compartimos una realidad y mis luchas no pueden ser solamente mías, tienen que ser compartidas, apoyadas, reflexionadas, cuestionadas también, ¿no? Desde quienes hacen parte de la sociedad. En tus identificaciones con los feminismos, ¿cuáles crees tú que son como estas luchas, como estas demandas que las feministas venimos dando en el Ecuador? Imagínate si los únicos que pudieran defender los derechos de la niñez y de la adolescencia serían los niños. O los adolescentes. ¿Qué cambiaríamos? ¿Qué logramos? No, o sea, déjales a los niños que ellos defiendan solo sus derechos. A lo mejor les diría mejor. Capaz tendrían mejores argumentos, o por lo menos tendrían argumentos más creativos que los adultos. No, pero digo, no puedes dejarles pues a los niños sueltos o a los adolescentes sueltos. Las personas privadas de libertad, ¿cómo defienden sus derechos? ¿No? Siempre yo creo que tiene que haber espacios para entender y para promover precisamente la discusión de esos derechos. Por eso yo te decía que es bueno que también en el feminismo se vayan abriendo espacios para que ahí también se discutan sobre los derechos de la sociedad, no únicamente sobre los derechos de la mujer, sino de la sociedad. Pero los hombres, yo creo que también debemos empezar a entender que hay derechos que son inherentes a la mujer que hay que respetar. Conversábamos contigo el otro día compartiendo un almuerzo que además fue, digamos, muy especial porque tuve la oportunidad ya de conocerte personalmente, de entendernos más y mejor fuera de ese mundo tan frívolo que es el de las redes sociales. Hablábamos sobre el tema del aborto. Y mira tú, eso tiene que ver con el derecho de la mujer a decidir. Yo sé que hay compañeros, que hay amigos que están a favor del aborto por violación. Yo voy un poco más allá porque quizás, no sé si es por mi formación, por la educación que me dieron mis padres, que siendo creyentes no son católicos fervorosos, ¿no? Son creyentes, son personas que son católicas, pero no van al radicalismo del dogma de la religión. Entonces me han dado una educación absolutamente plural, democrática, amplia, permitiéndome tener mi propia forma de pensar y de ver las cosas. Y yo en el tema del aborto sí voy un poco más allá, porque creo que es una decisión de la mujer. De ahí que sí creo que tiene que haber también, digamos, un asunto de responsabilidad, ¿ya? Con el uso del cuerpo, ¿ok? Pero creo que esos derechos inherentes de la mujer hay que discutirlos y hay que debatirlos en espacios que sean mucho más amplios, que sean mucho más equilibrados, que se despojen de los dogmas, que se despojen de los fanatismos, de los sesgos, precisamente pensando en los derechos, ¿no? El otro día veía unos datos, unas cifras que subía el Reliche a su red social a propósito de un informe de UNICEF, en donde hablaba que en el último año en Ecuador hay 3.456 casos de niñas de entre 10 y 14 años que se han visto obligadas a ser madres. Ojo, no estamos hablando de embarazos consentidos, a esa edad estamos hablando de violaciones. Hay 3.456 niñas que se han visto obligadas a ser madres por abuso sexual. Esas cosas creo que nos tienen que hacer reflexionar. Y te digo, yo partiendo del hecho de tener una hija mujer. Desde donde tú estás, desde lo que eres, desde lo que tienes, desde tus reflexiones, incluyendo y partiendo y tomando tu identidad de hombre, de varón, ¿cuáles crees que son tus aportes? ¿O cuáles crees que deberían ser estos aportes, o los que tú estás dando desde ya, tus aportes como comunicador, como periodista y como hombre y como papá de una niña? A ver, en lo más, digamos, en lo más íntimo, en casa hay que hablar sobre los derechos, pero también hay que hablar sobre los riesgos, hay que hablar sobre la sociedad que actualmente tenemos, que es una sociedad
extremadamente injusta y esas injusticias llevan a que existan momentos dolorosos, crímenes, violaciones. Tenemos una sociedad de todo tipo. Una sociedad jodida tenemos y sobre esa sociedad que tenemos hay que hablarles a los niños por doloroso que sea para que sepan cuál es la realidad. En lo profesional creo que siempre habrá que estar vigilante, ¿no? Yo el otro día me reía, con César Armando tenemos una amiga en común que siempre nos da palo en redes sociales. ¿Y por qué les da palo? Que en mi caso se ha inventado el cuento de que yo compartía memes oprobiosos en contra de las compañeras de trabajo. Y a mí me encantaría que consultes con cualquiera de las que fueron mis compañeras de trabajo cómo era el trato conmigo. No porque yo hable bien de mí, sino porque una de las cosas que a mí más me ha molestado es la forma en que los hombres en las sociedades como las nuestras nos expresamos cuando vemos una mujer que lleva una minifalda, que lleva un escote, etcétera, etcétera. Esas cosas no podemos seguir normalizando nosotros. Entonces, creo que esas cosas hay que combatir. Y en los espacios laborales también hay que combatir, porque ahí uno puede ser que no se da cuenta, pero sí hay temas de acoso, hay temas de micromachismo, totalmente, Tami, totalmente. Entonces esas cosas hay que combatir. Y desde lo profesional también, uno que tiene la suerte de estar al frente de un espacio mediático, en un medio importante, creo que hay que abrir los espacios para conversar sobre eso de forma responsable. Lo hemos hecho contigo, lo hemos hecho con otras activistas de igual forma, pero creo que hay que debatir con absoluta responsabilidad y dándole la seriedad que se merece a esta que no es una causa más, es una causa de causas, ¿me entiendes? En un país donde la mayoría de la población es mujer. También hablamos de lo que es la responsabilidad que es y el poder que es estar detrás de una cámara, de un micrófono y llegar a una audiencia, ¿verdad? Y cómo te posicionas tú, y muchas veces el exponerse o el posicionarse a favor del feminismo sin que se comprenda inclusive qué es el feminismo, qué son los feminismos. ¿A ti desde tus posicionamientos te han cuestionado o te han invitado a cuestionarte, interpelarte por tus posicionamientos sobre el feminismo? ¿O has dicho, bueno, tengo que realmente ser claro y conciso y o sea, atreverse a posicionarse en un tema que todavía es un estigma, donde a las feministas todavía nos tienen estigmatizadas, donde nos violentan, donde se creen que odiamos a los hombres y que básicamente que somos un feminismo extremo, lo que hablábamos el otro día, no se comprende. Tú has tenido este proceso de también, yo no diría tanto de deconstrucción, sino como de crecimiento súper claro de lo que son los feminismos. Pero has sentido que has debido tomar posicionarte sobre, a favor o para abrir espacios a los feminismos, y que eso te ha traído también como, no confrontamientos, pero sí interpelaciones quizás no solamente de varones, pero de mujeres. No. ¿Ya va este feminista o...? No. ¿Y sabes que no? ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad machista. Entonces creo que lo haga un hombre está bien. Es loco, ¿no? Sí. De verdad que es loco. Pero no lo he sentido así, no he notado eso por una cosa adicional. O sea, yo no soy un militante del feminismo. ¿Te consideras feminista? Yo sí me considero feminista, ya, pero no soy un militante del feminismo. O sea, voy a estar siempre a favor de las causas, voy a estar siempre promoviendo los espacios en los que tiene que debatirse sobre los derechos de la mujer, voy a estar siempre apoyándoles, pero sin necesidad de que yo me inmiscuya en una lucha de la cual yo no tengo que sacarle provecho, porque esa es otra cosa que a mí sí me choca, ya, la gente que usa estas causas para sacarle el jugo políticamente. Apropiarse también para tener más seguidores, para posicionarse, o exactamente. para una Entonces yo política. no voy a meterme en la lucha del feminismo en las redes sociales en una sociedad que está priorizando el like, el compartido, el retweet. No. El número de seguidores. Exactamente. Entonces prefieres, pero lo haces de cierta forma, lo haces cuando haces tus opiniones, lo haces cuando haces tu agenda de invitación, o sea, lo haces cuando interactúas también, o cuando te atreves o abres las puertas para hablar de feminismos, para comprender, para invitar a feministas a que hablen de los feminismos, o analizar la coyuntura nacional de violencia, de todas las cosas que pasan semanalmente desde los ojos de las feministas o de los feminismos. Porque me parece que es rico, me parece que eso ayuda además a fomentar el debate. El feminismo, digo, como muchos otros temas, también termina siendo polémico. ¿Por qué crees que es polémico? Ahí va. Porque tenemos una sociedad machista. Básicamente por eso, porque tenemos una sociedad machista y porque nos cuesta todavía dar ese
paso. O sea, siempre las transiciones son No son complicadas. fáciles, ¿eh? Ujú. Son complicadas, entonces sí te cuesta. A ratos, por una cuestión generacional, puede ser que le cueste más a unos o a otros, pero creo que hay que promover precisamente esa transición y ser parte de esa transición desde el lugar que crees que te corresponde. Y creo que a mí me corresponde eso desde esta trinchera que estoy ahora mismo, digamos, ocupando, que es además coyuntural, es temporal. Yo no sé si voy a seguir ahí en 6 meses, en un año, tú sabes cómo es esta... ¿Cómo es? Sí. Exactamente, entonces, pero por lo menos mientras esté ahí y en los espacios en los que yo ocupe, ten la seguridad de que mi línea va a seguir siendo la misma. Sí. En las luchas feministas que hay aquí en el país, ¿cuáles tú crees? Dos preguntas en una. La una es como estas luchas pendientes, estos temas que están pendientes, o sea, entre todas las luchas feministas, que para mí el feminismo engloba todas las luchas sociales, o sea, de equidad salarial, de respeto de derechos humanos, pero para las mujeres o para los colectivos LGBTIQ se enfoca un poquito más en estos derechos que ya son alcanzados por el resto de la población, pero por ejemplo el matrimonio igualitario que ya está, la identidad de género que ya está, el aborto por violación que bueno, estamos en ese proceso, todavía falta el aborto libre. Pero La Asamblea tiene que ocuparse de las cosas importantes, ¿no? Deben dejar lo urgente, el relajo y la polémica para después para legislar. Y ocuparse de lo que tienen que ocuparse. Hay estas luchas, pero también hay, más que retrocesos, hay conflictos y disputas dentro de los feminismos. ¿Cuáles son tus percepciones de estas luchas que todavía están pendientes y de estos conflictos? Yo puedo hablar, ¿no?, del feminismo, de las violencias que existen, de los desafíos. Pongamos la palabra desafíos. Las luchas pendientes de los desafíos que todavía los feminismos en el Ecuador tienen que confrontar. A ver, yo te decía desde tu análisis, ¿no? Yo te decía hace un momento que a mí un poco lo que me genera como resistencia es que se intenten usar estas causas, y bien que lo mencionas tú, el tema de las minorías, llamadas así, LGBTIQ, a propósito del tema del matrimonio igualitario, creo que fue un asunto, desde mi particular punto de vista, respetando mucho a quienes lideraron esa causa, pero fue un asunto muy manoseado. Del cual se sacó mucho provecho político, por ahí salieron candidatas, etcétera. Entonces, a mí eso sí me genera resistencia. Que se quieran apropiar de las causas también me genera resistencia. O sea, el feminismo tiene que ser de las mujeres de izquierda, de derecha, del centro, de las progres, de las provida, de todas las mujeres, ¿ya? O sea, el feminismo tiene que ser una causa de todas las mujeres, no tiene que ser una atribución única de una organización política. O de una persona. O de una persona, claro. Es una causa política, sí, pero asúmanlo como tal. Entonces, eso sí me choca un poco, como que quieran apropiarse o adueñarse de ciertas causas. Réditos políticos, personales y de visión. Eso me choca, que usen estas causas con fines políticos. ¿Y sabes por qué? También porque yo también decía, compartía, ser feminista conlleva una serie de estigmas y de desafíos. O sea, todavía llamarte feminista es exponerte inclusive a violencias. Claro. O cuando te miran, te dicen, es feminista, es que ella es extremista, es que odia a los hombres. Feminazi. Es feminazi, sí, que es una palabra. La loca esta. La loca esta, la histérica, la lista de epítetos. Pero en las luchas pendientes que están todavía, o las que ves venir, o las que ves que está ahí, o sea, o todavía temas que todavía hay que tratarse. Tú citabas algo que me parece que es fundamental, y es el asunto salarial. Creo que hay que ir trabajando en la mira de que se rompan esas brechas. Y yo te decía también al inicio de la conversación que veía con mucho entusiasmo cómo las mujeres, a pesar de que les cuesta más, porque es real, o sea, el embarazo usted lo carga 9 meses, usted lo cargó 3 veces. Sí, 2.7 meses, 2.7 años. Entonces, usted cargó 9 meses con cada uno de sus hijos. El hombre no, el hombre va esos 9 meses por la vida y usted... Y no podía consumir alcohol. Y el hombre va por la vida esos 9 meses llevando su ritmo normal. A la mujer no, pues a la mujer le cuesta. Y después viene el tema de la maternidad. La transición, la lactancia, y todos los conflictos que eso te genera además, ¿no? Porque tu cuerpo cambia, porque tu carácter cambia, se modifica todo. Entonces creo que, y a pesar de todas esas adversidades, están ahí. Estudian, trabajan, están peleando en las organizaciones políticas. Hoy tenemos una participación muy importante de la mujer en todos los espacios. Quisiera que cada vez sean más las mujeres que ocupen cargos en las cortes, en los consejos municipales, en las cámaras, etcétera. Sí, por supuesto, que hay un equilibrio, ¿no?
que no sea necesario además disposiciones legales también. Por ejemplo, que no nos rijan las leyes para conseguir exactamente, o sea, que eso sea una cuestión ya de principios de la sociedad. Primero fue como entre listas, a ver, en las listas hay que poner paridad de género, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, o mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre. Ahora mira, en la asamblea, y esto sabe el César muy bien porque él fue, trabajó en la asamblea, ha sido cronista parlamentario, sabe cómo es la dinámica. Hasta la reforma última en la ley orgánica de la función legislativa, la conformación de las comisiones daba igual si eran dos varones, presidente, vicepresidente, etcétera, ¿no? Ahora no, ahora tiene que ser presidenta mujer, vicepresidente hombre, presidente hombre, vicepresidenta mujer. Pero eso es porque está en la ley. Pero aún así en las comisiones no tenemos esa paridad todavía. Ya, pero está, o sea, está así a partir de que hay una disposición legal. Lo ideal sería que no necesitemos pues de eso, ¿me entiendes? Es como cuando en los equipos de fútbol te obligan a poner al jugador juvenil. Debería ser una obligación de las... La cuota o el token que decimos las feministas entonces, está ahí para decir, cumplimos. Exacto. Entonces, no, creo que tiene que ser ya una cosa más estructurada. Abrir esos espacios porque lo decidimos como sociedad, no porque dice o manda la ley. ¿Qué nos toca a quienes hacemos comunicación, a ti? ¿Qué nos toca hacer para transformar o para aportar a esos cambios? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es tu responsabilidad, inclusive como varón, como comunicador, periodista? A ver, ¿qué creo yo? Generador de opinión. ¿Qué creo yo? Que hay que seguir manteniendo la misma línea, que hay que seguir siendo coherentes con respecto de eso. Yo soy de los que, como te decía hace un momento, no solo en tema de derecho de las mujeres, sino también de derecho de las minorías, soy de los que cree que deben adoptar, deben tener el derecho a adoptar. Yo prefiero tener un niño con hogar, con dos padres o con dos madres, a tener orfanatos con chicos de 18, de 19 años que después no sabemos qué va a ser de su vida. O sea, yo sí creo eso. En materia de progresividad de derechos, yo sí soy totalmente progre. Y creo que hay que mantener esa línea, creo que hay que ser coherente con aquello. Creo que hay que, es más, asumir el compromiso de abrir más espacios. De no conformarte con lo que ya hiciste o con lo que ya tienes, sino de ver, bueno, ¿qué más puedo hacer? Y mi compromiso, te digo, es siempre seguir debatiendo sobre estos temas, pero de forma responsable. Conversándolo contigo, conversándolo como lo hice el otro día, una entrevista que me encantó, que de paso les recomiendo que la vean. Está en las redes sociales de Radio Pichincha con Olga Rodríguez, hablando sobre la realidad de las mujeres en Afganistán. Pero no hablando sobre ese tema con el Pelachini o con el Vivankov, o sea, ¿sí me entiendes? Entonces creo que hay que hablar sobre estos temas con personas como ustedes que conocen a profundidad las vicisitudes, la realidad, los conceptos, académicamente la problemática. Creo que ese es el compromiso, seguir abriendo espacios. Y en este abrir espacios también como informar, ¿no? Brindar información, porque a través de la información como que llegas a educar, porque yo pienso y digo, bueno, ¿cómo llegamos a las personas que se resisten al feminismo o que rechazan a los feminismos? ¿Cómo llegas a esas personas? Si no es con información, con un mensaje, si tú generas una opinión a favor o en reflexión sobre el feminismo, interpelándote a ti mismo, tu audiencia va a reaccionar y decir, ¿ah? O sea, ahí estás educando, estás informando, no estás imponiendo, porque lo que siempre digo, las feministas no queremos imponer. Y desde los medios de comunicación hay esa responsabilidad, no solamente de informar, de aportar con la información, sino que tienes un objetivo que es a la final, ¿sí? Educar, ¿o no? Creo que hay que seguir peleando para, ¿sabes? Sobre todo para qué, porque probablemente la gente que no coincida con la visión que nosotros podamos tener sobre esto, está viendo otros espacios, ¿ya? Y por eso yo mencionaba el otro día sobre el número de seguidores que tiene Pelachini, el que dijo, vayan a Afganistán mujeres a ver cómo les tratan, no sé qué. Entonces, vos ves un tipo que tiene miles de seguidores y dices, caray, o sea, tan mal estamos como sociedad. Entonces, son los medios de comunicación que abren espacios a ese tipo de mensajes, a ese tipo de pensamientos, a ese tipo de relatos. Porque tiene una audiencia también. Por supuesto, por supuesto. Entonces, a ese tipo de medios de comunicación hay que hacerles entender que hacia dónde está yendo la sociedad con respecto de... ¿Cuál es su aporte si es que están abriendo a discursos misógenos, violentos? Porque no sé si tú tienes la misma impresión, pero digo, a ratos, en causas como esta, por ejemplo, es como
como navegar en contra de la corriente. Sí, y las feministas nos cerramos muchas veces y de eso se trata, de abrir, de atrevernos, de interpelarnos, pero también dejar de hablar con nosotras mismas, ¿no? O entre panas, o entre las panas, sino arriesgarte, abrir el espacio, invitar al debatir, o sea, a tratar de posicionar los debates donde es posible que no lleguemos al acuerdo, nunca ni imponiendo los puntos de vista, pero estás dando el debate para que la gente asuma esa información del debate y se lo lleve a sus reflexiones personales, individuales, porque más no podemos hacer, ¿no? Claro. Entonces, generando ese debate en la responsabilidad que tenemos, ¿cómo crees tú que o sea, cuál es tu aporte en esa responsabilidad para seguir generando el debate de esa audiencia que es gigante, que escucha estos mensajes de odio misógenos? ¿Cómo acercarte, cómo invitar a esas audiencias? ¿O simplemente es imposible? Manteniendo diálogos como este, o sea, mientras sigas abriendo espacios, mientras convoques además a otras voces. A ver, es horrible hablar del trabajo de uno mismo y voy a volver a repetirlo. Yo creo que la entrevista con Olga Rodríguez debería ser mucho más vista que la entrevista en Radio Diblu de Guayaquil de Pelachini. Pero no es. ¿Por qué no es? ¿Te has preguntado por qué no es? Lo conversábamos contigo. Estos temas a la gente no les gustan cuando no son polémicos o cuando no son morbosos. O porque además yo quiero ceder mis privilegios de mis creencias, o no me interesa. Y porque además, no me afecta tampoco, porque además el lenguaje de Olga Rodríguez o el lenguaje tuyo es más académico que el de Pelachini, que te habla como te habla cualquier muchachito de la esquina, que te resulta más fresco, te cae mejor, o te parece más parecido a ti. Sí, o pasa. Sí, exacto, te hace eco a tu forma de pensar y a razonar y a analizar. O sea, por eso yo te devuelvo la pregunta. ¿Y por qué crees tú que tiene más vistas la entrevista de Pelachini que la entrevista de Olga Rodríguez? Sí. ¿Por qué crees? Porque la sociedad no... Eso consume la sociedad. Sí, eso es lo que vende. Ajá. Eso es lo que vende, eso es lo que les importa. Para cerrar, Alexis, que se nos acabó el tiempo, ¿cuál es ese mensaje que tú les darías a tus colegas, compañeros, a tus panas varones? Yo decía, atrévanse a conocer a una feminista. No les odia. Adopta una feminista. Adopta una feminista. Apadrina una feminista sería. Apadrina una feminista. La nueva campaña del gobierno. Acompaña a una feminista. No les tenga miedo a las feministas. Baila con una feminista, pégate un trago con una feminista, sea amigo de una feminista. ¿Cuál es ese mensaje? No te van a grafitear. No. Ni a odiar, mucho menos. ¿Cuál es ese mensaje? El mensaje es básico, Tami. Creo que hay que ser tolerantes. Y no solo con el feminismo, con el correísmo, con el asismo, con el bucaramismo, con todos los ismos. ¿Con el machismo? Con el machismo no hay que ser tan tolerante, ¿ya? Porque el machismo sí es un concepto que conlleva muchas cosas negativas. O sea, detrás del machismo hay violencia, eso es indudable. Detrás del machismo hay comportamientos que van en contra de todo tipo de tolerancia. Pero digo, con respecto de los activismos, ¿ya? Hay que ser tolerantes. ¿Por qué no puedes tolerar debatir con un correísta? ¿Por qué un correísta no puede tolerar debatir con alguien que defiende al gobierno? ¿Por qué alguien del gobierno no puede tolerar debatir con alguien de la CONAIE? O sea, hay que ser tolerantes. Y el debate tiene que ser con base a las ideas, no con base al garrote, ni con base a la represión o a la violencia. Y tampoco la condescendencia o la ignorancia. Para mí tiene que ver con la tolerancia. Gracias, Alexis. Te agradezco muchísimo por estar aquí. Chévere. Que sea la primera de varias. Gracias. Vale. Desde los Andes ecuatorianos, en las mágicas colinas aledañas al río Intag, provincia de Imbabura, nace un café, cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca. Cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única. Francesca te inspira. Francesca te apasiona. Francesca te enamora. En cada sorbo, descubre lo mejor de ti. Y continuamos en nuestro programa Ruta Feminista con las voces de los
compañeros varones hablando desde sus masculinidades, y como no podía ser de otra forma, estamos con el dueño de casa, con César Armando Bermeo, mi compañero, pues que ha estado aquí transitando el camino de Ruta Feminista desde los inicios. César, muchísimas gracias por estar aquí. No, a ti muchísimas Por gracias estas por haberme invitado. conversaciones que son importantes. Sí, sí. Te tengo otras preguntas también, ¿sí? Ah, ya. Pero para ti, quiero empezar con, ¿qué es el feminismo para ti? ¿Qué significa? Bueno, el feminismo para mí es la reivindicación de los derechos de las mujeres. Ya creo que en un mundo machista, en un país machista como es el Ecuador, pues es revolucionario justamente este tipo de luchas. Y como nosotros somos revolucionarios, entonces apoyamos esas luchas. El feminismo es algo importantísimo, pero que no tiene que estar lejos de nosotros los varones. Es más, nosotros tenemos nuestro lado femenino también. Entonces debemos también explotar eso y tratar de cambiar las cosas, ¿no? De dejar de lado esta diferencia entre machos y féminas, sino ser, pienso yo, iguales todos. Sí. Nos hospedan cada semana. Hoja de Ruta ha sido también, bueno, ya vamos a cumplir un año muy pronto, pero creo que también en esta decisión que Hoja de Ruta tomó, en esa decisión que tú tomaste también de tener un espacio llamado Ruta Feminista y de que siempre, cada semana estemos hablando de los feminismos, ¿qué te llevó a tomar a esa decisión? ¿Qué fue ese momento que se creó Ruta Feminista, pero también Hoja de Ruta abrazó y asumió este programa, este espacio como suyo, como propio, como parte de las luchas y de los espacios que Hoja de Ruta crea? Hoja de Ruta nació con la idea de hacer comunicación ciudadana, de darle voz a quienes no tienen voz. Por eso siempre hablamos de otras voces, de que nuestro lema es escuchar a un mundo mejor. Ojalá podamos tener un mundo mejor próximamente. Entonces, una de esas cosas que veíamos que no se trataban en los medios, que era muy difícil encontrar un espacio donde se hable justamente de feminismo, entonces dijimos, no, hablemos de feminismo, y en las redes sociales, en plena pandemia, te encontramos a ti. Entonces yo te propuse a ti y te dije, bueno, ¿qué te parece si en vez de hacer esos paneles que hacen cada 15, cada mes, hagamos un programa semanal donde se hable justamente de estos temas, ¿no? Entonces ahí nació la idea de Ruta Feminista, y pues ya un año con nosotros, y esperemos que sean unos 100 más, ¿no? Sí, hasta que cambiemos el mundo nos quedaremos aquí. En la parte personal, César, ¿cómo te identificas con los feminismos? Más allá de este trabajo que hacemos conjuntamente, colectivamente, ya en tu vida, ¿cómo te interpela el feminismo en tu vida? Yo creo que yo soy producto de una mamá machista. Entonces, y no la culpo, porque así pues fueron criadas, ¿no? En donde te decían, cuidado te vea yo lavando platos, cuidado te vea yo cuidándole al guagua, cuidado te vean llorando. Entonces, cosas como esas a ti te hacen, o sea, a mí especialmente me hizo cambiar cuando yo veía esa contradicción con mi mamá, ¿no? Entonces ella decía, por ejemplo, que no te vean llorar, que no te vean lavar platos, pero en otra casa. Pero en la casa sí tienes que lavar platos, Entonces, cuando te veían tus compañeros, o sea, cuando me veían mis compañeros, me acuerdo que me decían, ¿y vos lavarás platos? Y yo decía, pero es que hay que ayudar, pues, hay que hacer. Entonces, empecé desde ahí yo con este tema de transformarme, de construirme y de pensar de que, claro, hombres y mujeres somos lo mismo y tenemos que hacer lo mismo. Entonces, a mí me encantaba ver una mujer jugando fútbol, por ejemplo, que ahora ya es súper normal. Pero en mi época de Wambra, por ejemplo, era pues, chuta, marimacho les decían a las guaguas que hacían eso. Entonces, todo eso te iba venido construyéndome hasta que, bueno, me casé y tengo una hija preciosa a la que le amo mucho, que es una hija que está en medio de 2 varones, porque tengo 3, y ella me resultó, ¿cómo te digo? Lo que un papá espera de un varón. ¿Ya? Te desafía. Eso, me desafía. Ayer nomás comentaba a mi esposa que ella le había dicho, oye, si nos divorciamos, ¿con quién nos vamos? Ha dicho, no, si se divorcian mis papis. Entonces mi hija le había dicho, no sé ustedes, pero yo me voy con mi papi. Entonces, cosas así, ¿no? Y ella, ponte, es la que juega con espadas, la que juega con pistolas,
la que me acompaña al fútbol, la que está viendo los partidos de fútbol conmigo. Entonces, eso, ponte, a mí me llena mucho, ¿no? Y yo no tengo esas trabas de que teníamos antes, de que no, que cuidado, que ella tiene que jugar con muñecas, que ella tiene que jugar. No, ella juega igual con sus hermanos, se patea, se bronquea, o sea, lo típico de Wambras, ¿no? Obviamente con el debido respeto de hermanos hacia su hermana y todo, pero todo eso me ha hecho transformarme a mí y también ver lo que sucede a nivel del país. Justo antes de crear Hoja de Ruta tuve la oportunidad de irme a la provincia de Tungurahua porque me contrataron para una capacitación sobre derechos humanos y sobre socializar la ley contra la violencia de la mujer, y me cambió totalmente. ¿A dónde te fuiste? Me fui a los pueblos en Tungurahua, me fui a Pelileo, a Patate, me fui a Tizaleo, y esa es otra realidad, o sea, ir a palpar cómo la gente, o sea, no entiende lo que son derechos. Piensan que es algo normal el que la mujer tenga que ser violentada una y otra vez, y encima más las mismas autoridades le vuelven a victimizar, porque cuando van es, pero ¿por qué se deja? ¿Por qué se deja? Bótele, es su culpa. Usted le aguanta. Ya, para usted mismo, ¿para qué se aguanta? Para que tiene hijos. O sea, cosas como esas, ponte, son las que a uno te hace cambiar, nos dice, no, esto hay que transformar de alguna manera. Y si uno puede dar o poner un granito de arena dando espacio a estas discusiones, pues obviamente yo creo que no es que con esto vamos a cambiar el mundo, pero algo haremos, ¿no? Algo estamos aportando en los espacios de tener lo que siempre decía nosotros, compañeros y colegas tuyos, es tener el micrófono, las cámaras, la audiencia, a quien lleguemos, que les escuchen a las voces de hombres, de varones como ustedes, reflexionar. Tú decías también como que vengo aprendiendo, pero también es un proceso de deconstrucción, ¿verdad? O sea, claro, de tener a tu mamá que te educaba, que te mandaba un mensaje, y ahora tener una hija que, bueno, también los hijos y las hijas nos educan a las mamás y a los papás, pero también de verla que ya otra generación, porque hablábamos, ¿no? La generación de nuestros padres y madres que comprendemos, ya creo que no podemos juzgar, comprendemos. En nuestra generación, donde existe también este proceso de deconstrucción, de cuestionamientos, de interpelaciones, de que no es normal que una mujer sea violentada, que no es normal que por ser mujer te acosen de diferente forma como a los hombres viven el acoso callejero, tal vez lo que yo hablaba anoche con unos familiares, la violencia a las que te expones tú por ser varón y yo por ser mujer es diferente por el simple hecho de ser mujer. Y en este proceso de construcción que has tenido y que sigues teniendo, porque creemos que es un proceso continuo, ¿cuáles han sido esos desafíos como más grandes? Lo que más te ha costado, lo que has dicho, caramba, qué duro que esto es para mí, o que digas esto, o sea, tengo que ser consciente de esto totalmente, todo el tiempo. A ver, para mí ha sido durísimo el acostumbrarme, por ejemplo, y alguna vez lo discutimos contigo, decía, a ser tan galante. O sea, a veces uno piensa que porque tienes compañeros y todo, qué bonita, qué lindo. O sea, a veces me he tenido que aguantarme, decir esos halagos, porque pueden malinterpretarse de alguna manera. ¿Ya? Entonces, yo tuve una bronca terrible cuando yo trabajaba en una empresa en que a mí me enseñaron a tratar de mija, por ejemplo. Yo decía, ¿cómo está mija? Tratan de mija, ¿no? Bueno, ahora. Pero que ponte, es cariñoso, que es no cariñoso. Es despectivo, es como claro, pero ponte, yo les decía a mis compañeras, no, mija, deme haciendo esto, mija, deme. Entonces, una compañera me acuerdo que decía, discúlpeme, necesita, mija se le dice a la enamorada. Usted no es mi papi. O el papá a la hija. Entonces yo decía, chuta. Entonces, bueno, Dolores sabe que tome. Entonces, claro, ese es un freno que te pones, pero dices, bueno, sí, ¿no? O sea, si no le gusta, no hay que ocupar esas cosas. Entonces, sí ha sido duro cambiar, y ha sido duro cambiar totalmente el hecho de que, ya te digo, o sea, cuando eres tu papá de una hija, te toca cambiar totalmente, ¿no? Cuando a mí yo siempre cuento esta anécdota porque cuando yo tuve mi primer hijo, varón, entonces claro, el pecho se te hincha, el varón, vamos a continuar con
con la dinastía y el apellido. Y cuando me dijo la doctora en el eco que mi segunda hija era mujer, chuta, te juro que se me vino el mundo abajo, porque decía, ¿y ahora qué hago? Decía, porque a un hijo tú le agarras, le cuesqueas, le molestas, le friegas y todo. Claro, pero con una mujer, ¿cómo crías? O sea, no sabías. No sabía, o sea, me confronté al hecho de que, ¿cómo crías a una mujer? Yo no estaba preparado, nadie está preparado para ser papá. Hijos o hijas, sí. Claro, pero sabes que ha sido un aprendizaje con ella, porque desde chiquita ella ha sido, pero ya te digo, la que me ha enseñado un montón de cosas, ¿no? Y te ha enseñado también o sea, te has encontrado como padre analizando esta diferencia, digamos, de trato, aproximación entre el hijo o los hijos varones con la hija mujer. Yo no tengo hijas mujeres y muchas veces me cuestiono cómo sería yo con una hija mujer, porque no tengo esa experiencia, no concibo el educar a una mujer porque no la tengo, pero en tu caso, como tienes a los dos hijos y a la hija, ¿no te has encontrado cuestionándote también esta responsabilidad que tenemos de educar a nuestros hijos e hijas? Porque yo educo a mis hijos dentro del feminismo, que no es no, que basta es basta, que estén conscientes de los privilegios que tienen, que la tapa del baño se queda abajo, y esta serie de cosas. Pero tú te has encontrado como con esta diferencia que tienes que concientizar. He tenido que luchar contra, o sea, he luchado con mi yo interior y he luchado con mis hijos, porque claro, mis hijos varones, ellos también hay que empezar a criarles con esa idea de que tienen una hermana y que tienen que saber convivir. No es como antes que nos decían a nosotros, bueno, ya vivan como quieran y punto. Y sobrevivan, hombres y mujeres, y verán como lo único que te decían es el respeto a la hermana y todo lo demás, pero nada extraordinario como el mensaje concreto que ahora, como tú dices, ¿no? A mi hija, por ejemplo, hablar de 10 años, a mi hija decirle, tu cuerpo es tu cuerpo, tienes que respetarle y tienen que respetarte tu cuerpo. No te debes dejar topar, no te debes dejar que nadie te tope, es más, ni tus mismos hermanos. Entonces todo eso, sí ha sido duro porque aprendes de ese rato y así mismo tienes a veces los conflictos con tu pareja porque ella también tiene su forma de criar, ¿no? Porque viene de una familia de muchos hermanos. Entonces dice, no, déjale nomás, o sea, ya de aprender, déjale con el tiempo. Digo, no, es el momento ahorita de hablar. Entonces nos hemos sentado con mi hija, hemos conversado. Cuando regresaba yo de estos viajes que iba a capacitar, yo le contaba a mi hija lo que venía viendo. Entonces ella decía, pero ¿por qué, papi? ¿Por qué pasan estas cosas? Digo, porque la gente cree que está bien. Entonces hay que empezar a educar. Y ahí viene el hecho de abrir espacios, porque yo pienso que una misión de un medio de comunicación es eso, educar. Y hay que empezar a educar a la gente en lo que estamos viviendo ahora. Entonces ya no es lo mismo educar solamente en conocimientos, en historia, sino también en el trato que debemos tener todos como seres humanos. Todos debemos tener la misma igualdad. Todos debemos ser iguales. No hay que discriminar por hombre, por mujer. Hoy les escuchaba, por ejemplo, hablabas con Alexis sobre el tema de los salarios, por ejemplo. Entonces hay unas diferencias que debemos romper totalmente, ¿no? Sí. Desde tu trabajo como periodista aquí en Hoja de Ruta, de todas las entrevistas, reflexiones que tienes, de los feminismos que llegan, que se abren, que se disputan y que están ahí, ¿cuál crees tú que son como estas luchas que existen en el país, de los feminismos que están pendientes o que tienen los mayores desafíos, o que todavía ves desde tu rol como periodista, como comunicador, que se necesita esta atención, se necesita digamos, las luces, los micrófonos y las cámaras a estas realidades? ¿Cuáles tú crees que son? ¿Cuál es tu lectura? Mi lectura es que no se debe aprovechar del feminismo, de las luchas del feminismo, para tratar de posicionarse en algún lado. Yo he visto mucho en las entrevistas que tengo y en la vida, que hemos visto en la vida política de estos últimos tiempos, que adoptan los discursos para llegar a cierta posición. Y el rato de los ratos que les toca ya ejecutar cosas,
como por ejemplo luchar por, qué sé yo, el presupuesto de la misma ley contra la violencia contra la mujer. No ha habido esa lucha. Ya no se transforma, no se traduce. Ya no se traduce en lo que te ofrecieron o lo que se veía en las luchas, ¿no? En temas políticos se ha visto muchas cosas, ¿no? Muchas veces aplaudíamos, por ejemplo, el hecho de que Abdalá Bucaram haya cogido como binomio a Rosalía Arteaga, por ejemplo. Por ser mujer. Por ser mujer. Pero los ratos llegó al poder, ¿y qué pasó? Rosalía se allanó a lo que decía don Bucaram y no tuvo las oportunidades, ni le dieron las responsabilidades. Y también abrió espacios para compañeras mujeres, más bien al contrario. Claro. Y después, violencias. claro, y después, ¿qué pasó con ella cuando le defenestraron a Bucaram? O sea, se armó todo un relajo para que no vaya una mujer a la presidencia. Porque no estábamos listos para No estábamos listos. A pesar de que le hicieron toda la parafernalia de la banda y todo lo demás, en el Congreso estaban discutiendo ya quién iba a ser el presidente. Entonces, cosas como esas creo que faltan todavía. En el mismo periodismo nos vemos abocados a una suerte de que siempre tenemos que estar hablando de ataques a compañeras mujeres. ¿Por qué? Porque dicen algo, porque no les gustó, porque se van contra el status quo. Entonces sí hay todavía que luchar muchísimo con eso. Contra eso y también contra otro tema que es fuera de acá, pero que tiene mucho que ver porque relacionan el feminismo con la xenofobia. Entonces ponte aquí en el país, si no te cae bien alguien, si es extranjero, entonces tienes que darle duro. Y si es mujer, mejor. Sí. O sea, y si le das, y si es indígena, más todavía. Y si es negra, también le das más. Entonces, cosas como esas creo que todavía nos falta mucho por aprender, pero yo creo que todo depende también de la educación que venga desde abajo, o sea, primero desde tu casa, en las escuelas, en los colegios, y claro, y tratar de construir esto de que todos somos iguales, o sea, yo me crié en el colegio donde a los varones, era un colegio militar, ¿no? El régimen militar. Entonces nos sacaban la madre a nosotros, a los varones, y las mujeres del castigo de eso era pararles en una pila ahí, que había ahí, a que estén con los brazos abiertos, ¿no? Mientras ustedes nos sacaban la madre, entonces decían, claro, esos con los varones. Son hombres y las mujeres son Claro, mujeres. entonces ahí una chica, me acuerdo siempre, y estas cosas se quedan en la memoria de uno, y una chica le decía, pero yo también puedo hacer eso. Claro, y ella con falda, ¿no? Entonces dijo, haga. Y 20 flexiones de pecho, se levantó tranquila, fresca, y desde ahí empezaron a castigarles igual a las mujeres, ¿no? Entonces ya la otra decía, por esta no nos castigan. Entonces, y claro, o sea, hay muchas cosas por aprender. O sea, ese desafío de las mujeres de yo también puedo, o sea, Ajá. porque, o sea, de la igualdad. ¿Cuáles son estos aportes que tú ves o que tú lees? Hablamos con Alexis también, bueno, se llegó al matrimonio igualitario, el aborto por violación, pero ¿cuáles tú crees que también desde el periodismo, desde tu experiencia, han sido como estos aportes fundamentales que los feminismos han dado o que estamos dando ahorita? Bueno, primero el hecho de que se han llegado a estas luchas, ¿no? Que se ha llegado a conquistar, a pesar de que muchas veces, ya te digo, pienso que de todo esto que se ha luchado y se ha llegado a tener estos derechos, pues hoy hay muchos que quieren aprovecharse de aquellos para beneficio personal. No luchar porque realmente sirva para todos como derechos. Creo que los feminismos han aportado muchísimo en esta última temporada porque nos han hecho deconstruir al varón, al macho alfa, como le llamamos, para que ya empecemos también a involucrarnos nosotros en todas las luchas de ustedes, ¿no? Entonces, claro, lindo es para nosotros decir no aborten. Claro, lindo es para nosotros porque nosotros no tenemos la responsabilidad. ¿Qué más juzgar y decidir? Y juzgar y decidir. Como te decía, cuando me iba a Tungurahua, yo tenía el concepto de que, bueno, por violación, o sea, ¿qué culpa tiene el pobre guagua que van a hacer? Pero cuando tú vas y ves a la realidad y ves a una niña violada por su padre o por su tío, niña de 10 años, 11 años, o sea, ¿cómo le puedes tú condenar a que sea madre
a esa criatura. Cuando ni siquiera el cuerpo Cuando ni puede siquiera, aguantar. exacto. Entonces, ahí tú entiendes, ¿no? Entonces, tú empezabas a verles a las chicas con el pañuelo verde, entonces ya te ponías tú también de ese lado. ¿Por qué? Porque ya veías la realidad. Entonces, claro, todos los feminismos, esta lucha feminista te ha hecho que sí nos hemos concientizado mucho, nos falta un montón, pero yo creo que es un buen paso a que aceptemos nosotros la realidad de que la violencia que ustedes reciben día a día es muy diferente a la nuestra, a la que nosotros también recibimos como varones, pero no es lo mismo, ustedes sufren mucho más. Yo, ponte, no soy amigo ahora de coger buses para no morirme de las iras, porque yo veo, ponte, muchas veces esa violencia que recibe una mujer. El acoso, el manoseo, y es feo, porque así mismo como he visto violencias así a una mujer, he visto a jóvenes y de mujeres. Y entonces, te digo, no es un caso aislado, sino que nosotros los hombres nos callamos o no decimos nada. O dicen, ¿pero qué vas a reclamar? Agradece. Agradece, exacto. Es que eso te meten en la cabeza. Pero, ya te digo, hay cosas que aprendes día a día. Y yo soy feliz, ponte, cuando hago el programa contigo, porque yo aprendo un montón. O sea, yo he visto tus invitados y todo, entonces estoy escuchando y aprendo un montón. Entonces, te construyes de otra manera. Sí, y en esto de comunicar, de informar, yo decía antes, como brindamos la información, no quiero imponerte mi punto de vista. Y hemos conversado un montón y te he dicho, bueno, yo pienso así, digo, a ratos creo que sí, que no puedo no estar encajando dentro de los esquemas religiosos, católicos, apostólicos, moralistas que hablábamos, pero dentro de esto que estamos haciendo, la comunicación, la información, las cámaras, los micrófonos, ¿qué responsabilidad sientes que tienes tú para aportar a las luchas feministas? ¿Cuál es ese rol? Es más, asumiendo y aceptando que tenemos un poder, ¿verdad? Un poder de llegar a una audiencia. ¿Cómo ejercer ese poder y para qué? A ver, ejercer el poder desde este medio de comunicación, nosotros lo que menos queremos es ejercer ese poder. Lo que queremos es darle el poder a nuestra audiencia, ¿no? Y que ellos sean quienes nos pongan, y como lo han hecho muchas veces, nos pongan a nosotros los temas. Nosotros no imponemos los temas, sino es la audiencia la que nos pone. Entonces, alguna vez alguien decía, ustedes hacen paneles, solo hombres. Entonces yo decía, no, pues la responsabilidad es tener también mujeres. Y algo que también decía el Alexis de la mañana, era chistoso ver, por ejemplo, hablando del tema del aborto, a 4 hombres. Decíamos, pero no tiene sentido. Entonces mi responsabilidad es esa, abrir más espacios para las... Es más, estamos en un proyecto de abrir un programa de diversidades que va a emitirse los viernes. ¿A qué horas los viernes? Posiblemente a las 4 de la tarde. Muy atentas, ya. atentos y atentos. Todavía está en proyecto, pero ya tenemos presentadora y ya está preparando el programa. Pero creo que esa es la responsabilidad nuestra, abrir espacios a otras voces, a que sigan expresándose y contándonos qué es lo que pasa. En este construir, ponte, alguna vez yo me topé con una persona, con un compañero gay, que yo nunca hubiera pensado que él era gay, porque no, él era una persona que se vestía igual que mí, o sea, con terno, con todo, pero... Le gustaba comer, le gustaba vivir, sí, era igualito, normal y un día me dijo, ¿sabes qué? Me gustan los hombres. Yo, y entendí, ya no está con nosotros, mi querido Manuel Acosta, un gran amigo, y claro, él me enseñó, ¿no? Que son iguales. O sea, no había esa diferencia. El mismo derecho, al trabajo, a a todo. Entonces, ahí también entiendes esas cosas, ¿no? Entonces, claro, nos falta aprender. Y cuando vos querías buscar algún lado donde te indiquen o te enseñen algo de eso, no había. Entonces, yo pienso que mi responsabilidad como director de este medio de comunicación es abrir justamente ese tipo de espacios. Espacios para la discusión, espacios como el tuyo, y así seguir
trabajando en Y eso, brindando ¿no? el debate, el brindando debate. la información y que, bueno, cada cual desea asumir su feminismo de su forma que quiera. ¿Te sientes feminista? ¿Eres feminista o feminista en construcción? Yo creo que soy feminista en construcción, porque yo creo que todavía tengo mis fallitas. Yo creo que tengo mis constructos, atavismos machistas y todo, pero creo que estoy aprendiendo y lo estoy asimilando, y como digo, o sea, vamos a seguir trabajando en eso, porque es importante que todos lleguemos un día a ser iguales y que no nos separe nada, ni el género, ni la religión, ni la raza, o sea, que todos seamos humanos y punto. Iguales en derechos y, bueno. O humanes, como dices Humanes, tú. humanas, humanos, iguales en derechos, pero diferentes en... Ponte, ahí tengo yo todavía una traba, no me acostumbro al lenguaje exclusivo. Inclusive rechazan, ¿no? Por la parte, bueno, ¿quién es la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, y quienes conforman, y muchos son hombres blancos, heterosexuales. Bueno, se nos acaba el tiempo y antes de cerrar, creo que vamos también a tener muchas conversaciones. Es más, un programa sobre el lenguaje inclusivo creo que sería bastante sería interesante. buenazo. Mira, ya queda ahí. Ahí queda para para desarrollar. El mensaje, César, que tú quisieras darle a tu audiencia desde este espacio de Ruta Feminista, de Hoja de Ruta, porque tú das tus mensajes, tú creas opinión, los editoriales, las entrevistas, las reflexiones que compartes, pero desde este espacio de Ruta Feminista a tu audiencia, pero también a tus colegas, a tus amigos, familiares, estos hombres varones que todavía se resisten al feminismo y todavía, insisto, nos ven a las feministas con mucho estigma, con mucho recelo, yo creo inclusive con mucho miedo muchas veces, pero sobre todo con mucho rechazo. ¿A qué les invitarías? A que lean un poquito más sobre el tema del feminismo. Hay muchas leyendas urbanas, se habla mucho del tema de que el feminismo es impuesto por la CIA y todo esto para tenernos peleando de algo. Pero yo creo que los derechos que tienen las mujeres son iguales a los derechos de los hombres, y eso creo que no está escrito en ningún lado, ninguna agencia lo ha impuesto, sino que es real. Hay que vivir, hay que conocer, hay que ponerse en los zapatos de otros y de otras. Y yo creo que el mensaje para la audiencia es conocer más sobre el tema feminista, conocer más sobre la lucha feminista. No dejar de lado, por ejemplo, en la historia a grandes mujeres que lucharon justamente por la libertad, por derechos que son invisibilizadas en la historia. Entonces hay que conocer más de ellas. Hay otro proyecto que, bueno, no te voy a decir todavía, pero estamos en eso en construcción, justamente de personajes olvidados de la historia, ¿no? Y la mayoría son mujeres. O sea, acá hablamos por ejemplo, de Manuela Sáenz, Manuela Cañizares, pero ¿qué pasa con Manuela León, por ejemplo? ¿No? ¿Qué pasa con Rosa Zárate? ¿Por qué es ella recordada? Mucha gente no conoce. Entonces sí debemos mucha conocer, historia oculta, ¿no? Claro, debemos conocer quiénes eran ellas, y hay muchas más, ¿no? A nivel internacional, igual hay gente muy importante en la Segunda Guerra Mundial, mujeres que dieron su vida y son olvidadas. Entonces, por el simple hecho de ser mujeres. Y por el simple hecho de ser mujeres. Entonces, todo esto va con el mensaje de que conozcamos un poquito más, no critiquemos, conozcamos más y seamos empáticos con las luchas feministas. No critiquemos al pañuelo verde, no hace nada un pañuelo, pero significa mucho. Entonces, yo creo que ese es el mensaje, ¿no? Involucrarse más en estas luchas, involucrarse más en estas discusiones, en estos debates, y vamos construyéndonos todos. César, muchísimas gracias. Gracias por exponerte y vulnerarte también a hablar de los feminismos. Nos despedimos agradeciendo a Alexis Moncayo y a César Armando Bermeo que nos acompañaron en el programa de hoy.
Obviamente a Hoja de Ruta por hospedarnos cada miércoles, por tenernos, por construir este espacio. Un agradecimiento también a Diego, que está aquí en los controles. Y bueno, desde Hoja de Ruta, pues que nos ofrece este espacio, estamos siempre ofreciéndoles estas voces, en este caso voces de compañeros varones, para hablar de feminismos, para hablar de sus masculinidades, para hablar también de sus procesos de construcción y de construcción dentro de los feminismos y dentro de un Estado patriarcal.